La homilía pronunciada por el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, en plena celebración de la santidad de José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles, es más que significativa. Realmente, lo que hizo el cardenal no fue diplomacia, fue profecía, fue una sentencia para Nicolás Maduro. Tal fue el efecto que el dictador reaccionó de inmediato y al no poder atacar directamente al Papa León XIV ni a su secretario de Estado, arremetió contra el cardenal Baltasar Porras. Es una derrota para Maduro el respeto expresado por el Papa León XIV hacia el cardenal Porras, evidenciado en la labor encomendado para estas canonizaciones. También han quedado en evidencia los aliados del dictador dentro de la iglesia local que fueron relegados en Roma a un segundo plano. Pero quiero volver a la homilía del cardenal Parolin, así que me importa que escuchen un extracto clave de su intervención. Solo así, querida Venezuela, pasará de la muerte a la vida. Solo así, querida Venezuela, tu luz brillará en las tinieblas, tu oscuridad se volverá mediodía. Si escuchará las palabras del Señor, que te llama a abrir las prisiones injustas, hacer saltar los cerrojos de los cepos, dejar libres a los oprimidos, romper todos los cepos. Solo así, querida Venezuela, podrá responder a tu vocación de paz, si la construirás sobre los cimientos de la justicia, de la verdad, de la libertad y del amor, del respeto a los derechos humanos, generando espacio de encuentro y de convivencia democrática, haciendo prevalecer lo que une y no lo que divide, buscando los medios y las instancias para encontrar soluciones comunes a los grandes problemas que te afectan, poniendo el bien común como objetivo de toda actividad pública. Estas palabras son algo muy distinto a una declaración o a un documento administrativo o a una nota diplomática. Se trata de un acto de magisterio pastoral pronunciado desde el altar durante la celebración de la Eucaristía y en este caso dentro de la Basílica de San Pedro en medio de la canonización de dos santos venezolanos. Es un discurso dirigido a los fieles y aunque no menciona a un gobierno específico, el mensaje se aplica a una realidad concreta. Nadie tiene dudas de que el destinatario es Nicolás Maduro, cabeza del régimen venezolano. La homilía pronunciada por Parolin resultó también aliento para los presos políticos, sus seres queridos, que con valentía y tenacidad se apostaron en el Vaticano en vigilia, visibilizando la tragedia de centenares de inocentes torturados y sin juicio justo. Esta homilía es muy importante porque fijó además con su metafórico lenguaje una clara posición política frente al régimen de Maduro y dejando en evidencia a quienes desde la Iglesia venezolana se han acercado convenientemente a la dictadura. Hoy, gracias a la ayuda de fuentes de la Iglesia, uniremos los elementos de este contenido que resultan en aliento para la causa libertaria. Y es importante, importantísimo que el vocero de esta homilía haya sido el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, una autoridad moral directa. Se debe tener claro que cuando el secretario de Estado del Vaticano predica en una misa, está hablando en nombre del Papa y de la Santa Sede. No lo está haciendo como funcionario diplomático. Imaginarán que es complicado para el régimen responder a esta homilía, para cualquiera. Es inconcebible que alguien riposte una homilía porque una homilía no se contesta, solo se puede escuchar, interpretar
y en el caso de los buenos espíritus, asumir su contenido como una exhortación espiritual. Pero es imposible ignorarla. El cardenal Parolin transmitió un mensaje poderoso con unas palabras de inmenso valor simbólico. Los expertos explican en la precisión del lenguaje litúrgico de Parolin que al referirse a la necesidad de abrir las prisiones injustas, se percibe una palabra profética, algo que va mucho más allá de una opinión política. Porque una homilía pública rompe el registro diplomático y se instala justamente en el registro profético. ¿Qué significa esto? Que lo planteado no es una mediación, se trata de una advertencia. Recuerden que Parolin fue nuncio en Venezuela, por lo tanto es conocedor de la política local, lo que garantiza que ninguno de los términos utilizados es casual. Cuando se refiere a abrir las prisiones injustas, hace una acusación directa al régimen como el ejecutor de represión. Una fuente me llegó a comentar que en lenguaje político-religioso el Vaticano ya no le habla a Maduro. Realmente el Vaticano se dirige al pueblo venezolano y al resto del mundo para describir quién es Nicolás Maduro, acompañado de una certeza. Maduro pronto será pasado. Además, políticamente hablando, esta homilía ha dejado constancia pública de una posición moral firme frente a tanta injusticia. Y la lectura correcta del mensaje es que Nicolás Maduro está del lado opuesto del Evangelio. En esta homilía, el Vaticano está interpelando al régimen. En cambio, y por contraste, cuando Parolin habla en plural y se refiere a nuestro país como la querida Venezuela, está asumiendo el rol del pastor que abraza a todo un pueblo. Se podría decir en términos políticos que el cardenal lleva el conflicto al plano de la conciencia y en términos religiosos que eleva la denuncia al rango de predicación moral. No hay registro histórico de que un secretario de Estado del Vaticano haya pronunciado una homilía de este tenor sobre Venezuela. Y ustedes saben que en la iglesia nada ocurre por casualidad, menos dentro de una misa solemne y mucho menos en la Basílica de San Pedro. Cada palabra, lectura o gesto tiene valor teológico y político al mismo tiempo. Solo así, querida Venezuela, podrás responder a tu vocación de paz si la construyes sobre los cimientos de la justicia, de la verdad, de la libertad y del amor, de los respetos a los derechos humanos, generando espacios de encuentro y convivencia, dijo el cardenal. Exactamente lo que queremos venezolanos, por lo que se votó el 28 de julio del año pasado y lo que defiende María Corina Machado. Eso es kriptonita para Maduro. Y quiero que internalicen la importancia de lo que ha ocurrido, porque cuando la segunda autoridad del Vaticano, el brazo político del Papa, sube al púlpito, deja de ser diplomático y se convierte en predicador. Desde ese momento, la palabra adquiere un carácter sagrado, por lo tanto, no se discute. Sobre esa palabra se medita. Todo lo que se diga allí queda grabado en el registro litúrgico universal porque forma parte del magisterio pastoral de la Iglesia. De ahí la obligatoriedad de destacar el momento. El cardenal Parolin no estaba leyendo un comunicado, estaba celebrando con Venezuela, con el pueblo venezolano, y sobre eso hizo énfasis al referirse a la santidad de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, los dos primeros santos del país. De más está decir
que el contexto era luminoso, festivo espiritualmente hablando. Y precisamente es en ese marco que Parolin introduce una frase bíblica: si escucharas la palabra del Señor que te llama a abrir las prisiones injustas, hacer saltar los cerrojos de los cepos, dejar libre a los oprimidos. El resultado simbólico es demoledor. Mientras el régimen exhibe poder, la iglesia habla de prisiones injustas. Mientras el dictador pide reconocimiento, la liturgia lo confronta con el Evangelio. Se trata de una señal importante luego de la posición marcadamente tibia en los últimos tiempos de la Conferencia Episcopal Venezolana. Son giros esperanzadores los más recientes. Ya el pasado 7 de octubre la Carta Pastoral por la Canonización había pedido liberar a los presos políticos como gesto de reconciliación, en lo que resultó un llamado directo al régimen de Nicolás Maduro. También esta homilía es consuelo y esperanza para los familiares de más de 800 presos políticos encerrados en las mazmorras venezolanas, torturados y sin juicio justo. Situación que no deja de agravarse porque las detenciones, o mejor dicho, los secuestros contra inocentes menores de edad y familias completas, el régimen los ha continuado ejecutando incluso el día de los actos de canonización. Qué barbaridad que no se detuvieron. En cuanto al cardenal Baltasar Porras, sólido crítico de la crisis de Venezuela y solidario con el pueblo venezolano, su voz ha sido escuchada en el Vaticano y el país debe reconocer su gestión para el ascenso de José Gregorio Hernández a los altares. No encontré precedente de un pronunciamiento en estos términos de parte de la Secretaría de Estado del Vaticano aplicada en Venezuela. Y no existe registro de homilía de un secretario de Estado que desde el altar formule para Venezuela un llamamiento directo a abrir las prisiones injustas y a respetar los derechos humanos. Y cuando él evoca pasar de la muerte a la vida, está parafraseando el texto de San Juan en clave política y espiritual. Quiere decir que el régimen vive en una muerte moral, la del odio, la represión, la injusticia, la ausencia de libertad, y solo podría renacer si abandona el control. En cuanto a Maduro, el lenguaje del Vaticano lo coloca como objeto de una forma de juicio moral. El mensaje leído a la luz del apóstol Juan dice, sin decirlo: quien oprime, quien encarcela injustamente, quien gobierna desde el odio o el miedo, permanece en la muerte. Es una sentencia al régimen dirigida a Nicolás Maduro, quien está fuera de gracia. Abrir las prisiones no es metáfora, es la traducción contemporánea del mandato divino. En términos bíblicos, el profeta se dirige al poder y le dice: has roto la alianza con la justicia, vuelve el amor fraterno o perecerás en tu propia oscuridad. Es una sentencia moral. La profecía de Parolin es inequívoca. El poder que oprime vive en la muerte. El pueblo que ama y libera pasa a la vida. Y ese poder opresor, esa dictadura, todavía se niega a entregar el poder, sin temer a las advertencias de los representantes de Dios. Así son. Los espero en un próximo episodio. Gracias por sus comentarios, por tanto cariño. Y no olviden suscribirse.